Buenos días, el Señor les bendiga, hermanos, niños, qué bueno podernos reunir este sábado una vez más. Vamos a darle gracias al Señor por eso, entonces vamos a iniciar precisamente orando y con todo el deseo de ser enseñados hoy por el Señor. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias por darnos este tiempo. Gracias por la disposición de los hermanos, de los niños. Rogamos, Señor, que tengas misericordia de nosotros y nos enseñes más de tu palabra, que podamos conocerte más a tu Hijo, darte la gloria y aprender a vivir también, Señor, en esta vida para honrarte. Oramos esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, niños y hermanos, el pasaje que tenemos hoy para analizar está en Génesis 25, verso 12 al 18. Génesis 25, 12 al 18. Voy a leerlo, muy atentos ahí a la lectura. Dice, estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Sedar, Adbeel, Mitsam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres, por sus villas y por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años. Y exhaló el espíritu Ismael y murió, y fue unido a su pueblo, y habitaron desde Ávila hasta Chur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Bueno, vamos a iniciar ahora con la historia de Isaac. La historia se va a concentrar un buen tiempo en él y en su familia. En el verso 11 ya inició con esto. Hubo allí un comentario resumido de Isaac. Venía hablando de la muerte de Abraham, de paso menciona a Isaac, y ahora entonces nos enseña o nos quiere hablar algo de Ismael. Antes de concentrarse en Isaac, hace un alto y nos va a hablar un poco de Ismael. Ismael, el hijo mayor de Abraham, pero que recordamos no es el hijo del pacto de Dios, por lo tanto, él no recibió las grandes promesas del Señor. Pero algo interesante que hay aquí, niños y hermanos, es que el Señor decide darle unos versos al fin de la historia de Ismael. Tenemos aquí una genealogía y la pregunta entonces que debe venir a nuestra mente cuando vemos esta genealogía y cuando vemos que habla de Ismael es ¿por qué? ¿Por qué Dios querría que nosotros pensáramos en los hijos de Ismael así fuera un poquito? ¿Por qué? Esa es una pregunta muy importante y ténganla en cuenta, niños. Esta genealogía, bueno, entendemos que no es la genealogía santa. La Biblia abunda en la genealogía santa, por decirlo de alguna manera. Era necesaria esa genealogía porque de ella venía el Señor Jesús.
Entonces, por eso hay muchas genealogías, muchos fragmentos de genealogías en la Biblia que son importantes porque esa era la ascendencia del Señor Jesús. Pero cuando miramos la de Ismael, ¿por qué querría el Señor contarnos la genealogía de Israel? Y ese es el tema de nuestro devocional hoy. El título de nuestro devocional hoy es Dios siempre cumple sus promesas. Así que note que tenemos frente a nosotros un tema importante. El hecho de que el Señor nos haya querido mostrar esta genealogía tiene que ver con que el Señor quería mostrarnos algo de Él mismo y en este caso, que Él cumple sus promesas. Miren, niños y hermanos, uno de los problemas fuertes con la falta de fe, no solamente en el incrédulo, sino también en el cristiano, cuando el cristiano flaquea en la fe, cuando el cristiano le hace falta crecer en la fe. Uno de los problemas que se nota en su corazón es que no confía en el Señor, es que no confía en las promesas del Señor. Y por lo tanto, el incrédulo no va detrás del Señor porque no cree en Él. Y el cristiano comete pecados porque al no creer en el Señor, bueno, ese ya es un pecado, al no confiar en el Señor y en sus promesas, entonces busca la bendición en otros caminos, en otros métodos y normalmente es en el pecado. De allí que entonces entender, aprender y crecer en fe en este tema que estamos viendo hoy es de suma importancia. Debemos poner en nuestro corazón con mucho ánimo que Dios siempre cumple sus promesas y si realmente creemos eso, eso va a ser de una gran bendición para nuestras vidas. Entonces, ¿quiere el Señor enseñarnos esto? Y algo interesante, no solamente quiere enseñarnos que Él cumple las promesas, sino que, escuchen niños y hermanos, quiere darnos evidencias de que eso es así, para que nuestra fe, nuestra confianza se fortalezca en Dios. Así que, ¿qué tenemos aquí? Se nos aclara entonces primero de quién va a hablar, para que no tengamos dudas. El verso 12 dice, estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar, egipcia, sierva de Sara. Noten todos los detalles que nos da. Detalles necesarios porque lo que tenemos aquí son evidencias de que Dios cumple sus promesas. Entonces nos da muchos detalles. Miren, nos dice que está hablando del hijo de Abraham. Entonces pensamos, bueno, sí, pero ¿cuál? Entonces nos dice que es el que tuvo con Agar. Si pensamos, bueno, ¿cuál Agar? Entonces nos dice la egipcia, la que era sierva de Sara. ¿Recuerdan? Todos estos datos nos llevan a tener bien en claro la historia aquí narrada. Parecería de pronto una repetición innecesaria, pero noten que no, nos quiere dar evidencias de quién estamos hablando y qué fue lo que hizo el Señor con él. Luego nos dice quiénes son sus hijos y nos da los nombres de ellos y nos dice que los va a nombrar en orden de nacimiento. En el verso 13, 14 y 15 da una lista de varios hombres, Nebaiot, Cedar, Abel, Mitsam, verso 14, verso 15. Y luego dice 12 príncipes por sus familias. Entonces nos habla de que cada uno de ellos, de los hijos de Ismael, cada uno fueron reyes en su pueblo. Y normalmente su pueblo tuvo el nombre de ellos. Entonces podemos decir que hay un pueblo que se llama Nebaiot,
otro Cedar, otro Adbeel, otro Mitsam, otro Misma, Duma, Masá, Adar, Tema, etc. Por ejemplo, del primer hijo y del segundo hijo, Nebaiot y Cedar, podemos leer, por ejemplo, en Isaías 67. Podemos leer de ellos algo, ya no como hijos de Ismael meramente, sino como pueblos. Por ejemplo, les voy a leer. Dice, todo el ganado de Cedar será juntado para ti. Carneros de Nebaiot te serán servidos. Serán ofrecidos con agrado sobre mi altar y glorificaré la casa de mi gloria. Ahí se mencionan entonces dos pueblos por los nombres de los hijos. Entonces nos damos cuenta que estos hijos fueron príncipes, fueron reyes. Además nos damos cuenta que se convirtieron en pueblos. ¿Y por qué esto es tan importante? ¿Cierto? Bueno, porque aquí tenemos el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Nos podemos devolver a Génesis 17:20 y ahí estaba. Abraham oró por su hijo, oró por Ismael, y ahí en Génesis 17:20, entonces el Señor le dice, y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho, en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Miren el cumplimiento allí. ¿Qué estamos viendo hoy? Bueno, primero el Señor le prometió que sus hijos iban a ser 12 príncipes y que también se iba a multiplicar mucho. Y entonces hoy estamos viendo ese cumplimiento. Tuvo 12 hijos que fueron 12 príncipes y fueron 12 pueblos, es decir, que sí se multiplicó grandemente la descendencia de Ismael. Y el punto principal es, Dios aquí está cumpliendo su promesa. Volvemos a nuestro pasaje y se nos cuentan los años de vida de Ismael y su fin. Dice, estos fueron los años de vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu Ismael y murió y fue unido a su pueblo. Vivió unos años más, o más bien unas décadas, vivió unas décadas menos que su padre, pero murió habiendo también vivido un número considerable de años, 137. Ahora, de la muerte de Ismael, se usan algunas expresiones que también se usaron para con Abraham, y nos hace pensar entonces, y a muchos, que Ismael muy posiblemente fue un hombre salvo. Se nos menciona que todos ellos habitaron desde Ávila hasta Chur, es decir, que habitaron en Arabia. Y lo tercero que notamos en ese pasaje, lo último ya que vemos, es que Dios cumplió su promesa a Agar, a la mamá de Ismael. Es bien interesante, nos está contando la historia, pero note, son dos temas claves. Le cumplió la promesa a Abraham y le cumplió la promesa a Agar. En Génesis 16:12, el Señor había hablado con Agar y le había dicho, él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Esa última expresión, delante de todos sus hermanos habitará, vemos cómo el Señor la cumple, porque leemos entonces hoy en nuestro pasaje que él vivió y murió en presencia de todos los hermanos. En el verso 18 dice que habitaron desde Ávila hasta Chur,
que está enfrente de Egipto, viniendo a Siria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Vivió en medio de ellos viendo su grandeza, su crecimiento. Lo hemos visto en contacto con Isaac, pero también vemos que murió también en medio de ellos, murió también en medio de sus hermanos. Y entonces aquí otra vez hay que resaltar con mucho ánimo que el Señor le cumplió su promesa a la mamá de él, a Agar. Maravilloso, muy importante. Entonces es un pasaje corto, pero que nos quiere mostrar eso, nos quiere dar evidencias de eso. Tenemos las evidencias de que Dios le cumplió a Abraham con los 12 hijos, con los 12 pueblos. Tenemos la evidencia de que le cumplió a Agar, porque precisamente sus hermanos fueron testigos de estas cosas. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con el Señor Jesús? Bueno, hermanos y niños, ha querido el Señor resaltar que Él cumple sus promesas y nosotros debemos entender que en Jesús es que tenemos ahora las promesas divinas. Es en Jesús. Ahora no pensamos, por ejemplo, en cómo nos dice el ángel a nosotros o qué nos prometió el ángel a nosotros, el ángel enviado por Dios. No. Ahora pensamos cómo me dice Jesús, qué dice Jesús, qué me dice a mí en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, cuál ha sido la palabra de Jesús para mí. Y entonces entendemos que todas sus palabras son fieles, que todas las promesas las cumple, y esa es una excelente razón por la cual nosotros debemos aferrarnos a Jesús, poner nuestra confianza en Él, porque es lo mejor que nos puede pasar, porque en Jesús tenemos palabras fieles, promesas fieles. Todo lo que nos diga el Señor Jesús, todo lo que nos prometa, Él lo va a cumplir. Él dijo cosas como, por ejemplo, cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Y dio una serie de promesas como perdón, vida eterna, salvación, un hogar celestial y muchas otras cosas más. Así que podemos confiar en Él, podemos confiar en su cuidado aquí mientras estamos viviendo y podemos confiar en que cuando venga bendecirá a su iglesia. Así que son muy buenas razones para confiar en el Señor Jesús. Vamos a sacar entonces dos lecciones. ¿Qué aprendemos hoy? Vamos a sacar dos lecciones para nuestra vida. Y permítame ser repetitivo, porque realmente eso es lo que está haciendo aquí el Señor, repetir y repetir una lección que quiere que nos quede en el corazón. Entonces, ¿qué aprendemos hoy? Primero, aprendemos a confiar en Dios. Abraham, Agar, pudieron confiar en Dios. Dios les hizo unas promesas y Dios se las cumplió. A cada uno de ellos se las cumplió. Se la cumplió a Abraham, se la cumplió a Agar. Y este pasaje nos trae eso a la memoria, nos enseña eso, nos lo recuerda. Entonces, ¿podemos nosotros confiar en Jesús? Claro que sí. Con este ejemplo, nuestra fe debe fortalecerse. En el caso de los que creen en el Señor, nuestra fe debe estar más firme. Podemos confiar en nuestro Señor porque Él cumple. Segunda lección, aprendemos que tenemos evidencias para confiar en Dios. Miren, el Señor quiso darnos evidencias y eso es maravilloso porque nuestra fe no está fundada en el aire. Hay personas que atacan a la iglesia porque dicen que nosotros no tenemos evidencias de nuestra fe. Y miren,
en un pasaje tan corto tenemos dos. Dios prometió dos cosas y dos cosas se cumplieron. Y tenemos las evidencias de eso mismo en la vida y muerte de Ismael. La historia evidencia la veracidad del cumplimiento de las promesas de Dios. Entonces, nuestra fe no está basada en el aire, sino en Dios, en sus promesas. Y tenemos evidencias de eso. Es decir, que nuestra fe debe fortalecerse también en el hecho de que el Señor nos mostró esas evidencias y nos las dejó registradas ahí en las Escrituras para que nosotros descansemos en Él. Así que el hecho de que hay una genealogía verídica, donde hay 12 hijos, 12 príncipes, 12 pueblos, o en el caso de la promesa de Agar, que iba a vivir y morir en medio de sus hermanos, y eso se cumplió y está esa evidencia, están esos testigos, entonces debe hacernos recordar, nuestra fe no está basada en el aire, en el humo, nuestra fe no son meras palabras, sino que es la poderosa palabra de Dios llena de evidencias maravillosas para nuestro bien. Gracias al Señor por eso. Entonces oremos que el Señor permita que los niños y cada uno de los que no han creído en el Señor puedan venir confiados a Él a través de un pasaje como este, y que la iglesia se fortalezca confiando en cada cosa que el Señor nos dice en su palabra. Padre, estamos agradecidos contigo por este pasaje que vemos hoy, esta genealogía y estos detalles, Señor, que quisiste darnos y abundar en ellos para nuestro provecho. Gracias, Señor, porque podemos ver el cumplimiento de tus promesas a Abraham y Agar. Gracias, Señor, por estas evidencias y rogamos, Señor, trae a la fe a nuestros hijos con estas palabras. Fortalece a tu iglesia con estas palabras, Señor, que nos alejemos del pecado, de la maldad, que confiemos en ti siempre, Señor, y no corramos a alejarnos de ti cada vez que tenemos algún deseo o necesidad, sino que por el contrario, poniendo la confianza en ti, esperemos en ti. Te damos gracias una vez más, Señor, por tu palabra. Oramos por tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, niños, en cuanto a la tarea, dos preguntas que les coloco ahí en el chat. La primera, ¿por qué Dios quiso darnos estos versos de Ismael? ¿Cuál es la razón por la cual se nos habla de Ismael? Y como siempre, ¿qué aprendemos hoy? Entonces, espero la tarea en el transcurso del día. Que el Señor les bendiga a todos. Confiando en el Señor, nos vemos mañana en su día santo, en sus cultos.